¿Qué tal, queridos estudiantes? Vamos a continuar con la actividad 1 en esta semana. Celebrar o reflexionar acerca del bicentenario de nuestro país, 200 años de independencia, y tenemos mucho por mejorar aún. Dentro de ello, el día de hoy vamos a realizar la actividad Viejos problemas de hoy, cambios y continuidades. Esto en el área de personal social y para ti, querido estudiante del quinto siglo de educación primaria. Pues bien, y el propósito del día de hoy es identificar situaciones que han cambiado o continuado en nuestro país desde el proceso de la independencia hasta la actualidad. Dentro de este propósito, ¿qué acciones realizaré para lograr el propósito planteado? Pues bien, vamos a reconocer en los diversos textos las características de los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de los momentos históricos del Perú y los organizarán en un cuadro. Bien, tenemos como segunda acción elaborar un organizador visual donde analizarán los cambios o continuidad a lo largo del tiempo de un evento cotidiano. En este punto vamos a realizar con respecto al acceso a la información. Bien, y por último, querido estudiante, vamos a explicar los cambios y continuidad del manejo de la basura, del desorden y la inseguridad en el proceso de la independencia del Perú y cómo los viene haciendo actualmente en tu comunidad. Bien, acuérdate que todo esto proviene de la gran interrogante que se hace María, en la cual ella menciona, ¿por qué debemos celebrar si es que hay mucho por mejorar? Bien, recuerda que realizando estas tres acciones cumpliremos con el propósito planteado para el día de hoy. Muy bien, querido estudiante, comencemos juntos. Bien, ¿realmente todo cambia? ¿Hemos venido mejorando? ¿O falta mucho por mejorar? ¿Qué opinas? Bien, para saber que el tiempo pasa, se identifican los cambios que se han dado, los cuales responden a una causa o varias. Esto no quita que también haya situaciones que continúan en el tiempo y a estas se les denomina continuidades. Los cambios y continuidades deben ser económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. Recordemos cómo María en principio cuestionaba celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, para lo cual fundamentaba que siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. Bien, para cualquiera que vivimos a diario, esto nos preocupa y lejos de celebrar, más bien nos hace reflexionar. Bien, y al respecto, ¿qué opinas? ¿Por qué en el título se dice viejos problemas de hoy? ¿Cuál es su relación con el tema de cambios y continuidades? Bien, para ello recordemos lo que María mencionaba, justamente la basura en las calles, la delincuencia, ¿no? La inseguridad, son casos típicos que vivimos en cada uno de los espacios en los cuales nosotros, los estudiantes, cada uno de nosotros compartimos con nuestras familias. Es lamentable esta situación que se dé en los diversos distritos de la ciudad. Para ello, ¿qué solución podríamos dar al respecto? Sé que hay muchas interrogantes, pero también, querido estudiante, nosotros somos partícipes también de ello porque ensuciamos la ciudad. Aprendamos a mantener limpio, evitando botando basura en las calles. También reciclando. Hay diversas formas. Por ello, el día de hoy vamos a analizar al respecto de esta situación.
Bien, acompáñame, querido estudiante. Bien, analicemos. Paso uno. Vamos a reconocer aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. De los textos anteriores se han extraído las siguientes características. Bien, en el aspecto ambiental se refiere al entorno natural, su biodiversidad, las problemáticas, contaminación ambiental, etc. Las propuestas o acciones para el mejor cuidado del medio ambiente. Aspecto económico. Corresponde a las características referidas a los recursos con los cuales se subsiste, las actividades económicas, tributo indígena, impuestos, entre otras. Aspecto político. Corresponde a las formas de gobierno, monarquía española, los poderes del Estado, las leyes, la Constitución, las instituciones u organismos, así como la participación ciudadana. Y por último, el aspecto cultural. Corresponde el pensamiento, ideas de un momento histórico, la ciencia, el arte y sus diferentes manifestaciones, la religión, la costumbre, el idioma, etc. Bien, aquí tenemos estos aspectos que debemos haber extraído de los textos anteriores en las dos actividades. Bien, ahora, dentro de su comunidad, región, país o continente, cada grupo humano tiene una manera de interrelacionarse. Esta interrelación se define en los aspectos social, político, económico, cultural y ambiental según el momento histórico que viven. Ahora, queridos estudiantes, los textos 2, 3 y 4 de la anterior actividad se han extraído las siguientes características. Con ellas verás cómo se definen estos aspectos. Luego agrega las características que se solicitan en el recuadro. Bien, para ello toma nota de tus respuestas. Una vez más, ahí puedes ver los textos 2, 3 y 4 de la anterior actividad. Bien, en este cuadro podemos determinar que del texto 4, la monarquía española controló la información, sobre todo desde la década de 1790. Esto lo podemos ubicar en el texto, allí lo pueden ubicar. Esto vendría a ser un aspecto político. En el texto 3, mucho antes de la independencia tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena. Ahí también lo puedes ubicar. Y esto vendría a ser un aspecto político. En el mismo texto podemos también mencionar que la rebelión de Tupac Amaru II se realizó en 1780. Esto también vendría a ser un aspecto político. Y en el texto 2 tenemos María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas en 1822. Vendría a ser también el mismo aspecto. En cambio, en el texto cuadro podemos ver que el aspecto ya cambia a cultural. Vamos a ver por qué. A ver, quedaron prohibidas las lecturas que trataran de temas políticos y cuestionaran al rey. Bien, entonces estos son textos extraídos de los textos 2, 3 y 4 de la anterior actividad y se ha colocado de acuerdo al aspecto que representa. Ahora, querido estudiante, completa estos dos espacios en tu cuaderno o en hoja de rebozo, el aspecto social y el aspecto ambiental de cualquiera de los textos. Para ello tienes que volver a leer y determinar en qué texto se encuentra este aspecto social. Claro está, también teniendo en cuenta lo que significa ello. Bien, ¿listo? Bien, querido estudiante, ahora continuemos con el paso 2. Reconocer los cambios y continuidades con base en algunos elementos analizados en el paso 1 y algunos elementos cotidianos. Vamos, puedes ayudarte con los textos de esta experiencia y con lo que vives en el día a día. También pregunta a tu familia. Haz partícipe a cada uno de ellos. Veamos un elemento cotidiano tanto para las peruanas y los peruanos de hoy como del tiempo de la independencia. Así tenemos la información que ha ido progresivamente avanzando, conjuntamente también con la tecnología. Querido estudiante,
¿Cómo crees que llega hoy la información en el presente? Para ello, en el recuadro del presente, identifica las características de cómo se maneja la información en este presente año 2021. Algunas preguntas que te pueden ayudar son las siguientes. ¿Con qué medios se informa tu familia sobre todo lo que sucede en el día a día? ¿Cómo puedes identificar cuando una noticia es muy importante? ¿Cómo te enteras de dichas noticias? Ahora, ¿cómo crees que llegaba la información en el pasado? ¿Crees que es de la misma manera como en el presente? Claro que no. Hay muchas cosas que han cambiado. Por ello, en el recuadro del pasado, identifica cómo se manejó la información durante el proceso de independencia, digamos de 1780 al año de 1824. Para ello, algunas preguntas que te pueden ayudar son: ¿el acceso a la información la tenían todas las peruanas y todos los peruanos? ¿Cómo llegaba la información a las peruanas y a los peruanos? Ten presente que, por ejemplo, en el texto 1, en la cual nos menciona sobre María Parado de Bellido, mencionaba, pues, o nos informa de que ellos trasladaban toda la situación de la independencia de los compatriotas contra los realistas en base a cartas. Es más, justamente los realistas intersectan esta carta y es por eso que encarcelan y ajustician a María Parado de Bellido. Bien, ahora, ¿cómo crees que será la información en el futuro? Bien, para ello identifica las características que consideras que tendrá la información en los próximos años. Valga decir, del año 2022 para adelante. Algunas preguntas que te pueden ayudar son: ¿el acceso a la información será para todas las peruanas y todos los peruanos? ¿Cómo llegará la información a las peruanas y los peruanos? Bien, hay que tener en cuenta que todo peruano, toda persona tiene derecho a una información clara, sobre todo que sea veraz y también que sea, digamos, imparcial, sobre todo en la actualidad que estamos viviendo una circunstancia política muy inestable. Por ello es muy importante, querido estudiante, que analices sobre esto. ¿Sí? Comparte esta información con tu familia. Bien, querido estudiante. Ahora, con lo analizado concluye: ¿el acceso a la información lo consideras un problema del presente? ¿El acceso a la información fue un problema del pasado? ¿Qué cambio identificas entre el pasado y el presente con respecto al acceso a la información y qué semejanzas identificas? Bien, para ello el siguiente organizador te puede ayudar a responder y a ordenar las preguntas anteriores. Escribe en tu cuaderno y una vez más, o en hoja de reuso, o así te indique tu profesora o profesor. Bien, el acceso a la información en tiempos de la independencia. Vamos a escribir estas características, las semejanzas y las diferencias. Bien, para ello, en la primera parte vas a colocar: el acceso a la información la tienen todas las peruanas y todos los peruanos. Así era en la época de la independencia. ¿Cuáles fueron las diferencias y cuáles fueron las semejanzas? En esta parte de aquí, en este recuadro, ¿cómo llega la información a las peruanas y los peruanos? Aquí vas a escribir las semejanzas tanto en la época pasada como en el presente, y aquí las diferencias. Y es un problema para las peruanas y peruanos el acceso a la información en el pasado y en el presente. Bueno, tendríamos que ver si hay algunas semejanzas, si es que continúa con estos problemas, y las diferencias tanto del pasado como en el presente. Bien, por ejemplo, una circunstancia de problemática en cuanto a la información es cuando esta nos las entregan de una manera ya controvertida o manipulada, sobre todo cuando los que informan nos dan dicha situación o dicha noticia de manera ya parcializada, es decir, no es imparcial, sino parcializada a favor ya sea de una organización o de alguna entidad. Por ejemplo,
hemos visto ya en esta situación de elección actual cómo pues los canales han ido parcializando hacia una organización. Bien, en la antigüedad, en el pasado, ¿así también era? ¿Qué opinas? Claro, ¿no? También hubo esta situación, ya que España no quería que los peruanos pudieran enterarse de las revoluciones que se daban a nivel mundial, sobre todo en las colonias en las que España tenía este poder, este yugo. Y es más la Revolución Francesa, todo ello acontecía de que los peruanos también buscaban una revolución, y en este caso una independización. Y los españoles no querían que nosotros, los peruanos, en aquella época nos enteráramos de todo esto, porque podría crear este sesgo ideológico de querer independizarse. Bien, como dice ¿no? La frase, una población con una información falsa o una información manejada o sin información, es fácil de manejar su historia a libre albedrío de quienes quieren manipular a un pueblo. Bien, querido estudiante, comparte esta información con tu familia. Sé que cada uno de ellos van a querer dar su propia visión con respecto a la situación actual y, por qué no, también del pasado. Bien, vamos, tú puedes. Ahora pasemos al paso 3. Viejos problemas de hoy. Después de lo realizado en el paso 2, te habrás dado cuenta de que hay situaciones en la actualidad que también se han vivido en otros procesos históricos, así como hay características que continúan. También hay otras que han sufrido cambios. María, al manifestar que todo sigue igual, ¿qué crees que piensa? Ella mencionaba que la basura estaba acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. Esta situación también se habrá dado durante la independencia. De ser así, sería una continuidad y por lo tanto una oportunidad para realizar acciones de mejora. Para ello, te sugerimos realizar el análisis de los pasos 1 y 2. Ten presente, María justamente al dar su propia opinión, ella no quiere, bueno, no lo ve oportuno la celebración. Al revés, para ella es una continuidad de todos estos males que ella visualiza a diario. El tema de la basura, el tema de la delincuencia, no es de ahora, es ya desde mucho antes. Ahora, en la época de la independencia también había esta situación, y si no lo había, entonces hemos empeorado. Y si lo ha habido, entonces una continuidad. Por ello, esto nos da un punto para reflexionar y qué acciones debemos hacer nosotros, los que vivimos, los que convivimos en esta comunidad, en esta ciudad, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Ahora, querido estudiante, te felicito. Con todo este análisis, sabemos de que ya estamos yendo un pasito más. Recuerda que es muy importante de que tomes este análisis como parte de tu reflexión, porque como peruanos, como peruanas y los hermanos extranjeros que ahora son partícipes también dentro de esta comunidad, busquemos lo mejor para el sitio en el cual convivimos, ya sea en el tema de la basura, en el tema de la delincuencia, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Recuerda que este análisis nos sirve para llegar a este punto, ¿sí? Yo sé que con tu familia y con tu aporte más, daremos lo mejor para nuestro país. Bien, aquí tienes los siguientes criterios para que realices tu autoevaluación. Recuerda que si lo lograste, colócate un check en lo logré, o si no, escribe qué dificultades tuviste y contáctate con tu profesora o profesor. Estamos ahí para darte el acompañamiento necesario. Muy bien, querido estudiante, te felicito. Cada día avanzamos más, un pasito más. Recuerda que este tema es más que todo de análisis y de reflexión que nos va a permitir a nosotros buscar la mejora de nuestra comunidad o del lugar en el cual estamos viviendo. Ten presente
que para que todo esto cambie debemos trabajar en equipo, unidos, buscando lo mejor para todos. Bien, ya sabes, danos un like, suscríbete a nuestro canal y dale check a esa campanita para que te enteres o sepas cuando estamos elevando un video de Aprende en Casa. Bien, conmigo será hasta la siguiente actividad. Cuídate mucho. Chao.